del reino. En esta oportunidad vamos a ver la parte 3. Diga conmigo, identidad del reino. Identidad del reino. Pregúntele al que está al lado, ¿cómo andás con la identidad? Yo me llevé un susto porque esta semana me entró a la casa, veo que entra una rubia. Yo tengo una rubia en casa, pero no tan rubia. Pero de pronto veo una rubia más rubia que estaba entrando, no sabía quién era. Y después, bueno, gracias a Dios, era mi esposa que venía a casa. Mire, está más rubia ahora. La vio de bonita que está, ¿no? Gracias a Dios. La identidad, cómo va generando. Y veo que hay muchas rubias también, ¿no? Cómo Dios va haciendo cosas. Las mujeres las hacen más lindas. Nosotros nos volvemos más canosos. Las mujeres eran pelo negro, después están el pelo rojo, rubio, de todos los colores, y les queda lindo. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre el tema de identidad del reino, pero procurando relacionar una cosa con otra, ¿sí? Por eso el tema dentro de identidad va a ser relaciones importantes. Diga conmigo, relaciones importantes. Es decir, tengo que aprender a relacionar las cosas. Cuando podemos relacionar una cosa con otra, logramos tener una comprensión mucho más grande. Por ejemplo, cuando hablamos de comidas, sin darnos cuenta, especialmente los que cocinan, aunque los que comemos, de hecho también no nos quedamos atrás, para poder entender los sabores o las texturas que nos dicen, recurrimos casi siempre y hasta inconscientemente a las relaciones que nos permiten tener una idea más clara del tema que estamos tratando. Por ejemplo, si yo le digo pollo al escabeche, ¿con qué relaciona usted? Y bueno, uno relaciona con el pollo, ¿verdad? Dice, un pollo. ¿Y cómo se lo imagina el pollo al escabeche usted? ¿Con qué pollo lo relaciona? ¿Con un pollo a la parrilla, con un pollo al horno, con un pollo al espiedo, con un pollo hervido? ¿Con qué lo relaciona? Con un pollo hervido, ¿verdad? Por la textura, porque uno se imagina blandito y blanquito, no se lo imagina dorado, ¿verdad? ¿Y al escabeche con qué lo relaciona? Con el ajo, con el vinagre, ¿verdad? Entonces uno dice, esa combinación pollito con, qué rico pollo al escabeche, ya me lo imagino en un bote de vidrio y que voy, saco y como, ¿verdad? Con pancito, ¿verdad? Pero si no le gusta el escabeche, inmediatamente esa relación que usted hace, dice, ¿se acuerda de un beso que le dieron alguna vez con que habían comido ajo? Y dice, no, el ajo para mí no es, ¿verdad? Y dice, no, lo tacha, porque esa relación que hizo lo lleva a tomar una decisión. Si usted tiene una mala experiencia, obviamente, con estas comidas, y la conclusión va a ser rechazar esa comida. Si yo le digo, por ejemplo, ¿usted conoce lo que es el chorito? ¿Sí o no? ¿Caracú? Sí. Caracú lo conoce. Bueno, el chorito y el caracú son amigos, son hermanos, ¿sí? ¿Alguna vez usted, generalmente cuando uno hace un puchero, ¿verdad? Bien. Cuando yo era chico, era común que se haga el puchero y el chorito y el caracú quedaba ahí, ¿viste? Hoy en día, con todo el tema de comer más sano, lo hacen volar al caracú antes de ponerlo en el agua y ya uno no lo encuentra, ¿verdad? Pero en la época que yo crecía, eso era común encontrar el caracú. ¿Y cómo se lo come? Con pan francés, así crujiente. Si yo le digo chorito o caracú con pan, usted se imagina algo así, ¿verdad? Y uno dice, si a usted le ha gustado, uno dice, qué rico, nunca hay que comerlo frío, siempre calentito, ¿no? Uno ya tiene una idea de qué es esto, y entonces esto hace que aprobemos o no aprobemos. Y si yo le digo caracol con pan francés, ¿qué le parece? Lo tacha, ¿verdad? Porque ¿con qué lo relaciona usted a caracol? Con el bicho ese que usted ve, ¿verdad? Con una babosa y con algo así que, y eso comérselo. Pero ¿sabe una cosa? Que en una oportunidad con mi esposa comimos caracol y es casi lo mismo que el chorito con pan francés. El mismo sabor, la misma textura. Ahora, si usted lo come relacionándolo con el caracol, y no lo va a poder tragar. Pero si usted lo come relacionándolo con lo que le gusta,
seguro que se lo come y que pide más. ¿Me está entendiendo? ¿Se da cuenta cómo las relaciones que hacemos nos pueden ayudar a aceptar o a rechazar algo, a comprender de una manera más amplia las cosas que de pronto estamos aprendiendo? Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos que aprender a relacionar. En primer lugar, relacionar lo que aprendo con lo que vivo. Usted, como yo, tenemos un problema, y es que no nos enseñaron, cuando nos enseñaron a estudiar y a aprender, a relacionar las cosas. Por eso es que muchas veces uno dice, no tengo memoria, y la memoria se activa a través de las relaciones que uno hace de una cosa con otra. ¿Me está comprendiendo? Uno amplía el conocimiento en la medida que va relacionando las cosas. Hay métodos de enseñanza que lamentablemente no los tenemos a disposición para todos aquí en nuestro país, pero que apuntan a este tipo de enseñanza y que hacen que los niños que van aprendiendo progresen y prosperen mucho más en el conocimiento que de la manera convencional en la que todos incurrimos, en la que todos transcurrimos en nuestras vidas. No nos enseñaron a relacionar, es decir, nos dijeron, aprende matemática, aprende multiplicación, y vos tenías que aprender las tablas. ¿Cuántos se saben las tablas? ¿Se saben? ¿7 por 7? Esa. 9 por 9. Yo siempre le enseño a los chicos la más difícil, que es el mismo número. 5 por 5, 25, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos con la otra. Algún día le voy a enseñar alguna trampita de la tabla del 9 para que la aprenda y le enseñe a los hijos. ¿Sí? A mí me sirvió muchísimo. De tal manera que cuando la aplica usted siempre sabe qué resultado es. Ahora bien, pero nunca nos enseñaron a relacionar la multiplicación con algo cotidiano que necesitamos hacer. Es decir, no nos enseñaron a aplicar, o no supimos que todo lo que aprendíamos tiene que ser aplicado a través de una relación con las cosas que vivimos. No nos enseñaron. No nos enseñaron para qué sirve saber, por ejemplo, cómo se escribe una palabra, los acentos, la importancia de los acentos. No nos enseñaron. Entonces uno, muchas veces, y ahora con el WhatsApp y con las redes sociales, si quedamos al descubierto, ¿verdad? Los horrores de ortografía, ¿verdad? Que escribimos como suena, y por ahí hacemos que suene mal las cosas. Entonces, ¿sabe? Aprender a relacionar una cosa con otra me sirve en la vida, y especialmente a los cristianos, para saber aplicar lo que estoy viviendo. ¿Por qué piensan ustedes que Dios nos está hablando en este tiempo de identidad? Quizás usted ha venido con un problema económico y usted dice, ¿y qué tiene que ver la identidad con el problema económico? ¿Hay una relación de la identidad con lo económico? ¿Sabe que sí? Por ahí usted viene con un problema de enfermedad y dice, ¿qué tiene que ver la identidad? Yo creo que me hable de la enfermedad, cómo sanarme, porque así hemos crecido. No nos damos cuenta que todo tiene que ver con todo, y que si aprendemos a relacionar todo, vamos a tener una comprensión más amplia de todas las cosas. Hoy vamos a procurar relacionar la identidad del reino con los demás temas que tiene nuestro diseño, ¿sí? Es decir, vamos a ir relacionando qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Se acuerda cuál es nuestro diseño? ¿Sí? Ser y hacer la voluntad de Dios en la tierra, transformándola, manteniendo la misión apostólica, la identidad del reino y una constante actitud de servicio, ejerciendo autoridad, transmitiendo el evangelio e invirtiendo en discipulados todos los días de nuestras vidas hasta el fin. ¿Se acuerda usted? No se asuste si de pronto usted escucha que la gente dice esto, no lo sabían así, lo están aprendiendo, ¿sí? Y vamos aprendiéndolo a través de los años. Ahora, ¿qué relación hay entre identidad del reino y autoridad? ¿Qué relación hay? Hay una relación entre lo que es la identidad del reino y la autoridad. Mire, allí está puesto, relación entre identidad del reino y autoridad. Hay una gran relación, y podemos decir que autoridad viene por identidad y viceversa, ¿sí? ¿Cómo es? Autoridad viene por identidad y viceversa. Identidad viene por
autoridad. Escuche bien, sin una identidad clara no puede desarrollarse ni mucho menos ejercerse la autoridad. Pero sin el ejercicio de la autoridad que Dios nos da, no podemos desarrollar la identidad que recibimos. Entonces son dos cosas que están muy pegadas: la autoridad que tenemos y la identidad que tenemos. Cuando Cristo vino y entregó su vida por las personas, fue para darle al ser humano una nueva identidad. Y diga conmigo, ahí está la clave de todo, en la identidad. Jesucristo no vino a hacer personas mejores, vino a hacer personas transformadas en nuevas personas. ¿Me está entendiendo? No gente que cambia, sino gente que se transforma, gente que pasa de un estado a otro estado totalmente distinto. Y si un día has recibido a Cristo en tu corazón, eso pasó en tu vida. Pero si no lo estás viviendo, es porque has descuidado la relación que existe entre la palabra de Dios y tu vida. Dios nos ha conferido a todos nosotros una identidad, pero esa identidad de nada sirve si no va acompañada de autoridad, del ejercicio de la autoridad. Y si yo no ejerzo autoridad, cada vez voy a ir opacando la identidad que Dios me está dando. Solo si estoy convencido, escuche bien, solo si estoy convencido de quién soy, entonces podré ejercer la autoridad propia de un hijo de Dios. Y solo si ejerzo la autoridad que Dios me dio, favoreceré el desarrollo de la identidad que recibí de Dios. ¿Me entiende? No se aflija que en los talleres usted a esto lo va a poder escuchar más lento y lo va a poder desarrollar mejor, ¿sí? Aquí vamos a ver conceptos más amplios para que usted en el taller lo pueda ver más aplicado a su situación. Acompáñenme a la lectura de Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Yo lo tengo aquí, pero búsquelo en su Biblia porque por ahí después le va a servir, porque vamos a volver a algunos versículos. Marcos 13, del 32 al 37. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿De qué día está hablando aquí el Señor Jesús? De la venida de Cristo sobre la tierra. Entonces les dice, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahora les va a dar una comparación que nos va a servir a nosotros para introducir el tema. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo. ¿Qué le dio? Autoridad. Mire usted lo que le dio. Autoridad. Y a cada uno, junto con esa autoridad que le dio, su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, o sea que esto nos llega también a nosotros. ¿Qué les dice? Vela. En esta enseñanza el Señor Jesús nos compara este tiempo histórico que vivimos con un Señor que deja ¿qué cosa? Su casa. La deja a cargo de sus siervos. Y noten lo que les da. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? ¿Qué les da? Autoridad. Y junto con esa autoridad le da a cada uno su obra. Ahora escuche bien, en todo reino, como en toda casa, es necesario que seamos investidos de autoridad para cada cosa que queramos hacer. Por ejemplo, en su casa, usted si tiene hijos o si tiene hermanos menores, sabrá que cada uno en la casa tiene una autoridad.
Por ejemplo, Abril en casa tiene autoridad para manejar aceite. Es decir, no para andar ungiendo, ¿no? Sino para hacer huevos fritos, ¿sí? Para hacer alguna fritura. Tiene autoridad. ¿Sabe por qué? Porque se la conferimos. Le dijimos, hija, sí podés hacerlo. Porque ya sabemos que ella se va a manejar bien cuando no estamos nosotros. Tiene autoridad con el microondas. Aunque al comienzo usted no sabe lo que nos pasó con el microondas. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Ahora ya tienen autoridad. Habían perdido autoridad las dos, pero ahora ya la recuperaron. Pero ¿sabe? Sin darnos cuenta, cada uno de nosotros tenemos una autoridad en la casa. Y esa autoridad nos lleva a hacer cosas o a no hacer ciertas cosas. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí o no? Va llevándola ahí. Bueno, mire, sigamos viendo este tema. En el caso de un reino sucedía lo mismo, como en la casa. Si el rey te daba autoridad para ser herrero, ¿qué ibas a hacer? Herrero, no podía ser panadero, porque el rey te daba la autoridad para hacer ¿qué cosa? Herrero. Si un rey te daba la autoridad para ser el que cría el ganado, el que cuida su ganado, entonces eso es lo que tenías que hacer. Lo mismo que si el rey te decía vos vas a ser soldado, tenías que ser soldado. Y no era una cuestión de lo que sentía uno, yo siento que soy mejor, no, era lo que el rey te imponía que tenías que hacer. Y en este caso, Dios nos dice que nos dejó su casa y que nos dejó autoridad para que desarrollemos obras de esas que puede ser hoy, en este momento. Él vendrá y nos pedirá cuenta de si hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. ¿Está comprendiendo cuál es la aplicación? La relación con su vida. Usted es una persona a la que Dios le ha dado una autoridad. Y esa autoridad está muy ligada a una identidad. Y un día Dios vendrá y le va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te pedí que hicieras? Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de autoridad nos dejó Dios a nosotros? ¿Usted sabía que Dios nos dejó autoridad? ¿Usted sabía que usted es una persona que tiene una autoridad que Dios, nada menos que Dios, se la dio? Acompáñame a leer Juan 1:12. Sé que muchos lo conocen de memoria este pasaje, pero por amor a los que no lo conocen todavía, que deberíamos aprenderlo, ¿sí? Búsquenlo, Juan 1:12. Dice así la palabra: mas a todos los que le recibieron. ¿Alguna vez usted recibió a Cristo en su vida? Usted hizo una oración diciéndole, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Si usted lo hizo, esto es para usted. Amén. Pregúntele al que está al lado. ¿Esto es para vos o es para vos? ¿Sí? ¿Usted hizo la oración alguna vez? ¿Sí? Entonces esto es para vos, así que mucho cuidado. Pero agrega algo más, dice, a los que le recibieron, y dice, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? ¿Usted cree en el poderoso nombre de Jesús? Pues mire lo que dice la palabra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. En el griego, la misma palabra que aquí se tradujo potestad es la palabra que en la lectura anterior del versículo 34 de Marcos 13 se traduce como autoridad. ¿Me está entendiendo? Allí en Marcos 13:34, donde dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad, exousia, es una palabra griega, que es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio exousia, en griego es la misma palabra, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Como pueden ver, autoridad e identidad van de la mano.
Dios nos confirió autoridad, pero no cualquier autoridad. Aquel día, cuando aceptaste a Cristo en tu vida, más allá de lo que hiciste después con esta decisión que tomaste, Dios te confirió una autoridad para que puedas moverte en este mundo con autoridad. Y junto con esa autoridad te dio una identidad. ¿Sabes cuál es tu identidad? Hijo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tu identidad tiene que ver con ser una o un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes una potestad, una autoridad para poder hacer cosas ¿de qué? De hijo de Dios, que no la puede hacer otro que no sea un hijo de Dios. Les pongo siempre este ejemplo, pero me parece muy válido. En mi casa, mis hijos tienen autoridad de hijos. Y mis amigos, por más amigos que sean, en mi casa no llegan a tener la autoridad que tienen mis hijos. ¿Me está entendiendo? Mis hijos nos pueden ver a nosotros cuando recién nos levantamos. Mis amigos no, ¿verdad? Ni en los campamentos. Pero ellos no conocen. Mis hijos de noche, pues si tienen miedo pueden ir y meterse en nuestra cama. Mis amigos, más vale que no, porque se imagina que alguien se me vaya a querer meter en la cama y me va a resultar medio incómodo, ¿verdad? Entonces, un hijo tiene una autoridad que no lo tiene cualquier persona. Imagínese usted un hijo de Dios. Si hay algo que al diablo le molesta tremendamente, es que usted se dé cuenta de quién es. Por eso el ataque del diablo siempre apunta a desviarlo a usted de la identidad que tiene. Entonces a muchos les genera una identidad de fracaso y los tiene allí con una baja autoestima, siendo humillados y pisoteados. Y a otros les genera una gran autoestima y los tiene por arriba de todo con una gran soberbia y un gran orgullo. Pero ambos sin poder ejercer la autoridad que tendrían como hijos de Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, usted como yo tenemos una autoridad que Dios nos ha dado y con esa autoridad una identidad. ¿Está entendiendo que la identidad del reino está muy relacionada con ser un hijo de Dios y que identidad está muy relacionada con el ejercicio de la autoridad? Si usted no ejerce autoridad, entonces su identidad cada vez va a ir decayendo más y más. Tener autoridad de hijos de Dios nos debe llevar a hacer obras de hijos de Dios. En el pasaje de Marcos que leímos, nos dice que puede ser que encuentre a sus siervos dormidos. ¿Será que nuestra identidad puede adormecerse o dormirse? ¿Será que usted es un hijo de Dios, pero que como hijo o hija de Dios se ha dormido? Mire, ¿sabe que esto pasa en muchos hogares? Muchos padres pierden su identidad con los hijos. Y especialmente cuando hay divorcios, cuando hay separaciones. Muchos padres, en lugar de ser padres que corrigen a sus hijos, quieren transformarse en amigos de sus hijos. Y un padre no es un amigo, es mucho más que un amigo, es un padre. Un amigo te acompaña hasta en las malas y en las buenas, pero un papá en las malas te va a dar un sopapo, o te va a corregir, o te va a prohibir cosas, porque te ama mucho más que un amigo. Porque el amor de amigo que te permite que hagas lo que vos querés no es un verdadero amor. Pero el amor de un padre que se expone a que vos des un portazo y te vayas de la casa y dejes la casa, es un amor mucho más grande que el amor de un amigo. ¿Me entiendes? Porque un papá está puesto para ejercer una identidad de papá. Es decir, alguien que te va a poner límites, que
te va a decir esto sí o esto no. Con esto estoy de acuerdo, hijo, pero con esto no estoy de acuerdo con vos. ¿Está comprendiendo? Entonces muchas veces, cuando hay situaciones problemáticas en el matrimonio, una de las cosas que empieza a perderse es la identidad de papá y de mamá. Y los cónyuges empiezan a disputarse los hijos, a ver con quién está el hijo, a ver si me apoya a mí, a ver si lo apoya al otro. Y poco a poco esa identidad de mamá o de papá se va durmiendo, se va perdiendo. Y cuando se pierde esa identidad, la casa es un caos. Los hijos no saben a quién hacer caso, los hijos ya no te ven como mamá o como papá. En muchos de los casos ya los tratan por su nombre los padres, porque no lo sienten gente de autoridad. ¿Está entendiendo? Ahora, imagínese si eso produce un caos en una casa, imagínese lo que está pasando en el mundo cuando los hijos de Dios hemos perdido o hemos dejado que se nos duerma la identidad que tenemos como hijos de Dios. Pongo un ejemplo. Ustedes vieron la cara de buenito que tienen mis hijos, ¿verdad? Visto que tienen cara de buenito. Pero usted ni se imagina cómo se transformaría esa cara de buenito si alguno, cualquier chiquito, se quiere ir a meter en la cama de sus padres. Porque eso es de ellos. Eso es derecho de ellos. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Y a usted le habrá pasado, ¿no? Cuando alguna, ustedes han visto que no faltan, y a mí y a nosotros nos pasó con Sari, con Eli, con mi papá, que trabajaba en la iglesia, y muchos chicos de nuestra edad, por ahí de cariño le decían papá. Oh, y era algo que te daba una bronca dentro. ¿Qué papá? Este no es nada, ¿verdad? Porque uno dice, él es mío, yo soy el hijo, él no es el hijo. ¿Me está entendiendo? Entonces eso genera de que ningún intruso se meta dentro de la familia. Ahora bien, dentro de la familia de Dios, nosotros también tenemos que tener en claro nuestra identidad para poder ejercer nuestra autoridad. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Pero usted está ejerciendo autoridad de hijo de Dios cuando permite que pasen cosas que no son de Dios. Cuando usted ve el estado en el que está la familia y no es capaz de orar por la familia, usted está dejando de ejercer autoridad. Cuando usted ve que el diablo le está arruinando el matrimonio y usted no se levanta y lo corre y lo echa fuera porque no voy a permitir que en mi casa esté algo que no sea de Dios, usted está perdiendo su autoridad. Cuando usted está viendo que sus hijos se están desviando y se están yendo por un mal camino y no es capaz de frenarlos y de decirle, no voy a estar de acuerdo jamás con que sigas por un camino que te vas a hacer daño. Si usted no es capaz de ejercer autoridad, usted está perdiendo su identidad. ¿Me está comprendiendo? Cuando estamos viendo cómo está la sociedad hoy en día y los hijos de Dios estamos felices acá cantando y no nos damos cuenta de los problemas que están pasando a nuestro alrededor, en la familia, en el tema de la drogadicción, en el tema de los embarazos de adolescentes. Es tremendo lo que pasa. Y la iglesia está ejerciendo autoridad, está echando fuera lo que está deteniendo nuestra ciudad. Pues no. Y si no estamos ejerciendo autoridad, estamos favoreciendo a que nuestra identidad se duerma. Es como aquel papá que se cansó de ser papá y dijo, yo voy a la casa, como, duermo, voy a trabajar, llevo la plata y sigo mi rutina. Y ya no se mete con los hijos. Y la pobre esposa no sabe cómo solucionar los problemas, porque uno de los dos dejó de favorecer a su identidad, dejó dormir su identidad.
y no ejerce la autoridad que tiene que ejercer. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí o no? Ejercer autoridad no es una tarea fácil. Ejercer autoridad no es fácil. Es mucho más, porque uno tiene la idea de que si ejerce la autoridad va a generar un problema. Y sabe una cosa, sí va a generar un problema ejercer autoridad, pero un problema menor que el que va a ocasionar usted si no ejerce autoridad. ¿Me está entendiendo? Claro que surgen problemas cuando uno dice esto no es lo que a Dios le agrada y al otro dice no, a mí sí me gusta esto. Hay un problema, hay un conflicto, pero mayor es el conflicto si usted se queda callado y no ejerce la autoridad que Dios le ha dado. En el mundo, dice la palabra de Dios, que estamos rodeados de cosas malas. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra una serie de organizaciones espirituales que trabajan en contra del matrimonio, de los jóvenes, de la sociedad en general, de los gobiernos, que generan muerte, que generan destrucción por donde están. Pero el Señor nos llama a que aprendamos a ejercer autoridad en contra de ellos. Nos ha dado una armadura, nos ha dado la capacidad para poder ejercer autoridad en contra de esas cosas. Pero yo no puedo ejercer autoridad si no estoy convencido de quién soy. Un hijo de Dios está en la vida. ¿Para qué? ¿Para qué está usted aquí en la tierra como hijo de Dios? ¿Sabe para qué está aquí usted? Para hacer la voluntad de su Padre, Dios. Y en la voluntad de su Padre puede haber pasado que se casó, que tiene hijos, o que estás en una casa donde tenés el papá, la mamá, o uno de los dos. Y en esa historia que estás viviendo, tenés que descubrir cada día cuál es o qué es lo que Dios espera de vos como hijo suyo. Todos aprendimos a vivir en una familia y a ser parte de una familia, pues Dios vino a deshacer eso. Y no es que esté en contra de la familia, porque Él vino a crear una familia más grande, una familia de hijos de Dios. Y en esa situación y en esa posición en la que te encuentras, Dios espera acciones de tu parte que van a bendecir su reino, que van a favorecer el crecimiento de su reino. ¿Cómo está tu identidad? ¿Ya te habías olvidado que sos hijo de Dios? Hay muchos que delante de los problemas se olvidan que son hijos de Dios y se comportan como hijos de las tinieblas. Hay muchos que frente a las necesidades se olvidan que son hijos de Dios y recurren a buscar soluciones en un montón de lados y no van a buscar solución en Dios. Hay muchos que frente a las situaciones problemáticas y difíciles eligen hacer como hace el mundo y no como hacen los hijos de Dios. ¿Cómo está tu identidad? Probablemente tu identidad está durmiendo. Por eso el Señor nos dice a través de esta historia: velad y orad, porque no saben en qué momento vendrá el Señor de la casa. Y si los halla durmiendo, y se halla que tu identidad se durmió y que dejaste de ejercer autoridad, porque sabe, cuando Jesús nos dijo que somos sal de la tierra, nos está diciendo, nos está enseñando justamente esto, que somos gente que por el hecho de ser ya estamos poniendo límites al enemigo, a que las cosas malas pasen. ¿O no le ha pasado a usted que de pronto se encontró con personas o en un ambiente y dice: che, ¿sabes que cuando vos estás parece que hay un ambiente distinto, mejor, me siento con paz cuando me hablas? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque vos tenés una identidad diferente. Pero si no haces crecer esa identidad, ¿cómo este mundo va a ser transformado? ¿Cómo este mundo va a ser ganado por el poder de Jesús? ¿Me está entendiendo?
Yo quisiera en esta noche invitarle a que podamos juntos tomar una decisión, que hagamos de cuenta que se nos durmió la identidad de hijo de Dios a todos. ¿Qué le parece? Y empecemos de cero. ¿Le parece? ¿Ah? Hagamos de cuenta que aquí ya nos habíamos olvidado lo que éramos, pero tenemos que empezar a recuperar lo que somos. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios y llamarle a lo malo, malo. Y está mal que nos olvidemos y que dejemos dormir lo que somos. Pero ¿sabes también por qué está mal? Porque hay mucha gente que depende de nosotros. Para que vos estés aquí, hubo alguien que tuvo que ejercer su autoridad y mostrar su identidad de hijo de Dios. Alguien que te dio la posibilidad de decir, estoy en un ambiente donde me pueden ayudar. ¿Me estás comprendiendo? Pues Dios espera esto también de parte tuya. Que puedas a partir de esta noche llamarte a vos mismo, a despertarte como un hijo o como una hija de Dios y comenzar a ejercer la autoridad que Dios te ha dado en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tu gente del barrio, con la gente que te relacionas en tu trabajo. Amén. Póngase de pie. Vamos a tomar esta palabra juntos. Vamos a orar pidiéndole al Señor